Jamás pensé que mi propio hijo me empujaría con tanta violencia en plena cena de Nochebuena, haciéndome caer al suelo frente a toda la familia, solo para que su suegro ocupara mi lugar. Lo que él no sabía era que esa misma noche yo iba a darle un giro total a su vida. Cuando despertó al día siguiente, tenía 47 llamadas perdidas, porque a veces las consecuencias llegan justo cuando menos lo esperas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Mi nombre es Michael Miller, tengo 68 años y dediqué toda mi vida a levantar un imperio desde cero. Perdí a mi amada esposa Rose hace 5 años y desde entonces mi hijo David se convirtió en lo más importante para mí. Al menos eso creía, hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde, llegué a la casa de David con el corazón lleno de ilusión. Había comprado regalos especiales para mis nietos Jacob e Isabel, y llevaba una botella de vino de $1,300 que había guardado para una ocasión especial. La casa estaba adornada con luces doradas y el aroma de cordero asado lo impregnaba todo. Parecía la velada familiar perfecta. ¡Abuelo Michael!, gritaron los niños corriendo hacia mí. Jacob, con 15 años, ya era más alto que yo, mientras que Isabel, de 12, todavía se aferraba a mi cuello como cuando era pequeña. Sus abrazos sinceros fueron el único instante de verdadera felicidad que tuve esa noche. Teresa, mi nuera, me saludó con una sonrisa fingida. Siempre había algo en su mirada que me incomodaba, como si analizara cada palabra que salía de mi boca. «Hola, Michael. Qué bueno que llegaste temprano». David salió de la cocina, pero su saludo fue distante, casi mecánico. «Hola, papá, deja tu abrigo ahí». Noté algo extraño en el ambiente, una tensión difícil de descifrar. La mesa estaba preparada para 8 personas, pero solo éramos 6. David, Teresa, los niños, yo y alguien más que faltaba. ¿Viene alguien más?, pregunté al ver el cubierto extra. «Sí, mi padre llegará en un momento», respondió Teresa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se refería a Anthony Moore, un empresario de 72 años que siempre había sido mi rival silencioso en los negocios. Cuando Anthony entró, todo cambió. David se transformó por completo, mostrándose servicial y atento, como nunca lo había sido conmigo. «Señor Moore, qué gusto tenerlo aquí. Pase, pase». Me pareció extraño, pero preferí no darle importancia. Al fin y al cabo era Navidad, y quería disfrutar con mi familia. Nos sentamos a la mesa y ocupé mi sitio de siempre, el que había sido mío en todas las celebraciones familiares, en la cabecera junto a David. Había estado en esa silla durante años, desde que Rose falleció, y las cenas pasaron a celebrarse en casa de mi hijo. Cuando Anthony se acercaba, David me miró con una expresión que jamás olvidaré, fría, calculadora, implacable. «Papá, necesito que te levantes de ahí». «¿Qué?», se pregunté desconcertado. «¿Por qué?». «Ese lugar es para el señor Moore. Él es el invitado de honor». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «David, hijo, siempre me he sentado aquí. Es mi sitio en esta familia». La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Teresa bajaba la mirada incómoda. Los niños habían dejado de hablar y Anthony observaba la escena con una mezcla de incomodidad y satisfacción. «Papá, no lo compliques. Muévete». «No entiendo, David. ¿Qué está pasando aquí?». Fue entonces cuando sucedió. David se acercó, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no resistió el golpe y caí pesadamente al suelo frente a toda la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre. Teresa se tapó la boca con las manos y Anthony permaneció inmóvil, aunque en sus ojos percibí algo que me heló la sangre: satisfacción. Desde el piso, herido y humillado, escuché las palabras que lo cambiarían todo para siempre. «Ese asiento es de mi suegro. ¡Lárgate!». En ese instante, tirado sobre las baldosas frías, algo dentro de mí se quebró. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía por él, se desmoronó como un castillo de naipes. Los niños me ayudaron a levantarme.
Sus rostros reflejaban confusión y dolor. ¿Estás bien, abuelo?, susurró Isabel con lágrimas en los ojos. Estoy bien, mi niña, mentí mientras acariciaba su cabello, pero por dentro una tormenta comenzaba a formarse. David ya se había sentado en la mesa como si nada hubiera ocurrido. Anthony ocupaba mi lugar en silencio y Teresa servía la cena con movimientos nerviosos, evitando mirarme. Yo me acomodé en una silla lateral, como un invitado de segunda categoría, en lo que alguna vez fue mi propia familia. Durante toda la cena observé cómo David le hablaba a Anthony con un respeto que nunca me mostró. Observé cómo Teresa colgaba de cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi sitio. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, incapaces de entender por qué su padre había humillado a su abuelo. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente tenso, espeso como el humo. Cada bocado tenía sabor a traición. Cada risa compartida entre David y Anthony me atravesaba el alma como dagas afiladas. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre la escuela, pero hasta ellos sentían que algo esencial había cambiado en nuestra familia. Jacob sacó puras A este semestre, comenté tratando de recuperar un poco de normalidad en medio del caos emocional que me consumía por dentro. Ah, claro, respondió David sin siquiera mirarme, concentrado en cortar la carne que le servía Anthony. Señor Moore, el cordero está en su punto. Fue como si de pronto yo hubiera dejado de existir. Durante 42 años crié a ese hombre. Le inculqué valores, principios. Le entregué todo lo que tenía, y ahora Moore y él me trataban como a un extraño molesto en su propia mesa. Cuando terminamos de cenar me levanté con discreción. Solo voy un momento al baño. Nadie contestó. Ni siquiera levantaron la vista de sus copas de brandy y de sus conversaciones de negocios, de las cuales yo, el hombre que levantó la empresa familiar desde cero, estaba completamente excluido. Caminé hacia el baño con pasos lentos, pero mi cabeza ya corría a toda velocidad. Una vez dentro cerré con llave y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, no de llanto, sino de una furia fría que comenzaba a endurecerse en pura determinación. Saqué mi celular y empecé a marcar números que conocía de memoria. La primera llamada fue a Edward Roberts, mi abogado personal por 25 años. Su voz adormilada respondió al cuarto timbrazo. Michael, es Nochebuena, ¿qué pasó? Edward, necesito que mañana a primera hora prepares los documentos para revocar todos los poderes que David tiene en la empresa. Absolutamente todos. Hubo un silencio largo. Edward conocía mi estructura empresarial a la perfección. Michael, ¿estás seguro? Eso significaría. Sé exactamente lo que significa. Quiero también que canceles todas las garantías financieras que avalé a su nombre. La casa, el coche, las tarjetas corporativas, todo. ¿Qué ocurrió? Mi hijo me acaba de mostrar quién es en realidad, y yo le voy a mostrar quién soy yo. La segunda llamada fue a Linda Vance, mi contadora y directora financiera, que conocía cada movimiento económico de la familia. Linda, lamento molestarte en un día festivo. Necesito que mañana congeles todas las cuentas conjuntas con David. Suspende además su sueldo y sus beneficios ejecutivos. ¿Hay algún problema legal, señor Miller? No, Linda. Solo estoy recuperando el control de lo que me pertenece. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Robert Fisher, mi mano derecha en la empresa. Un hombre leal que me había acompañado desde el inicio. Robert, disculpa la hora. ¿Podrías ir temprano mañana a la oficina? Quiero que retires todas las pertenencias personales de David de su despacho. ¿Lo está despidiendo, jefe? Ya no es el director general. Desde mañana tú ocuparás su lugar. Prepara una carta de despido inmediato. Causa justificada. Pérdida de confianza. Entendido, señor Miller. ¿Algo más? ¿Sí? Deja una nota sobre su escritorio que diga: esta oficina no es para ti. Quiero que el mensaje le quede claro. Después de esas llamadas me quedé unos minutos más en el baño, organizando mentalmente cada movimiento que iba a dar. No estaba buscando venganza, estaba buscando justicia. Durante décadas levanté un emporio con mis propias manos, renunciando a mi tiempo personal,
y trabajando jornadas de hasta 18 horas para darle a mi familia una vida cómoda. Y mi propio hijo acababa de demostrarme que todo ese esfuerzo ni siquiera valía su respeto más básico. Regresé al comedor con una sonrisa tranquila que escondía la tormenta que me quemaba por dentro. La conversación siguió como si yo no existiera. Los mercados europeos están muy volátiles, comentó Anthony levantando su copa de coñac. Exacto, respondió David con entusiasmo. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas sería muy beneficiosa. Esas palabras me golpearon como un rayo. Una fusión. Planeaban unir mi compañía, la obra de toda mi vida, con la de Anthony sin siquiera consultarme. ¿Una fusión?, pregunté con voz controlada. David me miró como si hubiera olvidado que yo seguía sentado allí. Ah, sí, papá. El señor Moore y yo hemos estado hablando de posibilidades de expansión para mi empresa. Bueno, técnicamente yo soy el CEO, agregó con una sonrisa arrogante que jamás le había visto. ¿Técnicamente? Le repetí despacio saboreando cada sílaba. Ya veo. Anthony intervino con su tono calculador. Michael, entiende que los negocios modernos requieren enfoques frescos. David tiene ideas innovadoras. Estoy seguro de que sí, contesté manteniendo la calma mientras grababa cada palabra en mi memoria para el ajuste de cuentas que vendría. Los niños ya habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama de los adultos. Teresa recogía los platos con movimientos mecánicos, visiblemente incómoda, pero sin atreverse a interrumpir la charla de los hombres. Creo que es hora de que me retire, anuncié al fin levantándome de la silla lateral donde me habían relegado. Claro, papá, descansa un poco, respondió David sin levantar la vista de su cigarro. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Jacob quien bajó corriendo las escaleras al enterarse de que me iba. ¿Ya te vas, abuelo? Pensé que ibas a quedarte más tarde, como siempre. No, hijo, esta noche tengo cosas importantes que hacer. ¿Estás enojado por lo que pasó en la cena? Su pregunta me atravesó el corazón. Hasta un adolescente había percibido la injusticia. No estoy enojado, Jacob. Estoy decepcionado, pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No entiendo. Lo entenderás pronto, hijo. Te quiero mucho. Nunca lo olvides. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberado. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi auto. Sentado en el asiento del conductor, antes de encender el motor, volví a sacar el teléfono. Me quedaba una última llamada por hacer. Bufete de Abogados López. Habla Michael Miller. Perdón por molestarlos en Nochebuena, pero necesito cambiar mi testamento mañana a primera hora. Sí, es urgente. Muy urgente. Mientras manejaba de regreso a casa, por primera vez en toda la noche se me escapó una sonrisa. David había jugado creyendo que llevaba las riendas, pero olvidó un detalle fundamental. Yo fui quien diseñó el tablero del juego y mañana descubrirá las reglas de verdad. Llegué alrededor de la medianoche, pero el sueño no estaba en mis planes. Mientras el resto de Chicago celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más decisiva de mi vida. Encendí todas las luces de mi despacho y desparramé sobre el escritorio de roble cada documento legal que había acumulado en 4 décadas de trabajo. Mi primera tarea fue revisar con lupa los estatutos de la empresa, porque necesitaba confirmar una sospecha. David nunca tuvo participación accionaria real en Miller Construction, Inc. Fue CEO por mi designación, no por derecho, y toda su autoridad dependía de mi voluntad que acababa de cambiar radicalmente. Mientras repasaba carpetas, apareció mi teléfono. Era Linda, mi contadora. Señor Miller, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que necesita saber con urgencia. Dígame, Linda. David ha estado utilizando las garantías financieras de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. El departamento donde vive tiene una hipoteca de $600,000 con su firma como codeudor, su auto deportivo $125,000, las tarjetas de crédito corporativas. Señor Miller, debe más de $200,000 en compras personales. La noticia me golpeó como un yunque. ¿Está atrasado en algún pago? Varios. Sin sus garantías, entraría en incumplimiento inmediato. Los bancos iniciarían mañana por la mañana los procesos de ejecución hipotecaria y recuperación. Perfecto.
cancelen todas las garantías al amanecer. ¿Está absolutamente segura de que esto arruinará su situación financiera? Linda, mi hijo acaba de destruir algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora aprenderá lo que son las consecuencias. Colgué y seguí buscando hasta hallar lo que necesitaba. Los contratos laborales de David. Mi empresa le pagaba $8,000 al mes, más beneficios que incluían coche de empresa, seguro médico privado, una cuenta de gastos y participación en las utilidades anual. Todo eso desaparecería en pocas horas. A las 3 de la mañana llamé a Robert. Jefe, no he podido dormir pensando en lo que me pidió. ¿De verdad quiere que haga esto? Robert, ¿confías en mi criterio después de todos estos años? Por supuesto, señor Miller. Me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que nunca imaginé. Entonces confíe en mí ahora. David ha cruzado una línea de no retorno. Vaya temprano a la oficina, retire sus pertenencias personales y deje esa nota exactamente como le dije. Entendido. ¿Y si llega mientras lo hago? Mejor aún. Quiero que vea cómo se siente cuando alguien le quita su lugar. A las 4 de la mañana repasé los estados financieros de los últimos 5 años y lo que descubrí me llenó de una mezcla de rabia y desilusión. Durante años, David había estado desviando pequeñas sumas de dinero a cuentas personales. No era ilegal, pero sí una falta grave de ética. Usó contactos de la empresa para cerrar contratos privados y cobró comisiones por recomendar proveedores sin avisarme. Mi hijo no solo me faltó al respeto aquella noche, llevaba años traicionando mi confianza. A las 5 de la mañana llamé a mi abogado. Edward, Michael, he estado preparando los documentos que me pediste, pero debo advertirte que esto tendrá consecuencias legales inmediatas. David podría demandarte por despido injustificado. Edward, tengo pruebas del mal uso de fondos, utilización indebida de recursos de la empresa y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que quiere ir a juicio? Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Perfecto. Prepara también los papeles para transferir la propiedad del departamento de Lakeshore Drive, que está a nombre de David. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como un préstamo familiar. Lo quiero de vuelta. ¿El departamento donde vive ahora? Exacto. Que aprenda a pagar renta como cualquier persona normal. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de mi nieta Isabel. Abuelo, papá está muy nervioso. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Pasa algo? Le respondí. Todo estará bien, mi amor. Tu abuelo te quiere muchísimo. A las 7 llegó el momento de hacer la llamada más satisfactoria de toda la operación. Chase Bank, habla Michael Miller. Necesito cancelar de inmediato todas las garantías financieras que he cofirmado para David M. Miller. Sí, todas. Hipotecas, tarjetas de crédito, todo. Señor Miller, eso significa que los pagos se exigirán de inmediato al deudor principal. Soy perfectamente consciente. Procedan. Muy bien. Los documentos de cancelación se procesarán en menos de 1 hora. ¿Debo informar al señor Miller? No será necesario. Lo sabrá muy pronto. A las 8 Edward llegó a mi casa con todos los documentos preparados. Firmé cada hoja con una determinación de hierro. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autorizaciones bancarias, despido inmediato de sus funciones directivas, recuperación de bienes entregados como préstamo familiar. Michael, una vez firmes esto no habrá vuelta atrás. Edward, hace unas horas mi propio hijo me empujó al suelo delante de mis nietos para darle mi asiento a otro hombre. ¿Crees que existe alguna marcha atrás? A las 8:30 firmé el último documento. A las 9 llamé a Robert para confirmar que todo estaba listo en la oficina. Jefe, ya quité todas sus cosas, su computadora, sus diplomas, hasta la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén, y la nota colocada exactamente en el centro de su escritorio, tal como pidió. Perfecto. Cuando llegue, déjenlo pasar como si nada. No le digas nada, que lo descubra él mismo. A las 9:30 recibí la confirmación de Linda. Señor Miller, todas las garantías han sido oficialmente canceladas. Los bancos iniciarán el proceso de ejecución a partir de las 10 de la mañana. 5 minutos antes de esa hora, me puse mi mejor traje. No era un día cualquiera. Era el día en que David M. Miller
Iba a entender lo que realmente significan las consecuencias. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi despacho. Tras una noche en vela, me sentía extrañamente con energía. Ya no había rastro de tristeza ni dolor, solo una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. El teléfono estaba en silencio, pero veía cómo las notificaciones se acumulaban en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos. La tormenta había empezado. David estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría esperando para ver su cara cuando comprendiera que sus actos tenían precio, y que subestimar a su padre había sido el error más caro de toda su existencia. La guerra había comenzado, y todas las armas estaban en mis manos. Aquella mañana, 25 de diciembre, David abrió los ojos con una sensación rara en el estómago. No era la resaca del brandy de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente aún no procesaba. Teresa ya estaba de pie preparando el desayuno para los niños con movimientos automáticos. El ambiente en la casa estaba cargado, como si una electricidad invisible recorriera el aire. Nadie decía nada, pero todos lo percibían. ¿Dormiste bien?, preguntó Teresa sin mirarlo, concentrada en servir el jugo de naranja. No mucho, respondió David revisando su celular. Tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos, convencido de que eran teleoperadores, aprovechando las fiestas. Lo que ignoraba era que, mientras desayunaba tranquilo, varios bancos en Chicago ya habían activado sus protocolos de recuperación de garantías. Los sistemas habían procesado de forma automática la cancelación durante la madrugada. A las 10:15 de la mañana, recibió la primera llamada seria. «Señor Miller, le habla Mónica Castillo del Bank of America. Necesitamos que se comunique con nosotros con urgencia respecto a su hipoteca». «¿Qué sucede?». «Mi hipoteca está totalmente al día. Señor, la garantía principal de su préstamo fue cancelada esta mañana. Sin esa garantía, el crédito entra de inmediato en estado de exigibilidad total». David sintió un escalofrío helado recorrerle el cuerpo. «¿Qué garantía? ¿De qué me está hablando?». «La garantía firmada por el señor Michael Miller. Sin ella, debe cubrir la deuda completa o iniciaremos la ejecución hipotecaria». La llamada terminó, y David quedó con el teléfono en la mano intentando asimilar la información. Antes de que pudiera reaccionar del todo, volvió a sonar. El señor David Miller recibió una llamada del Departamento de Riesgos de Wells Fargo. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida debido a la cancelación de garantías. Debe presentarse de inmediato en nuestras oficinas. Colgó y el teléfono volvió a sonar enseguida. Citibank, su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada. Otra llamada entrante. Chase Bank, iniciamos proceso de embargo preventivo de activos. Y otra más. West Bank, ejecución inmediata de... En apenas 15 minutos, David contestó exactamente 47 llamadas de distintos bancos, aseguradoras, concesionarias y proveedores corporativos. Su mundo financiero se desmoronaba en tiempo real mientras permanecía en la cocina aún con su pijama puesto. Teresa lo miraba con creciente espanto. «¿Qué está pasando, David? ¿Por qué tantas llamadas?». «No lo sé», murmuró, aunque en el fondo empezaba a formarse en su mente una sospecha terrible. Las palabras de su padre la noche anterior resonaban como eco. «Técnicamente, yo soy el CEO». A las 11 de la mañana decidió ir directo a la empresa. Necesitaba comprender qué estaba sucediendo y sobre todo acceder a los recursos corporativos para enfrentar aquella crisis inesperada. Condujo su BMW Serie 7 por las calles vacías de Chicago en plena temporada navideña, sin imaginar que sería una de las últimas veces que estaría al volante de ese auto. La concesionaria ya tenía la orden de recuperarlo por falta de pago del arrendamiento. Llegó al edificio de Miller Construction a las 11:30. El guardia de seguridad lo saludó con normalidad, sin mostrar señales de que algo hubiera cambiado. David tomó el ascensor hasta el 5º piso, donde estaba su oficina de director ejecutivo. Al salir notó algo extraño. Robert Fisher estaba sentado en su escritorio, revisando documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos. «Robert, ¿qué haces en mi oficina?». Robert levantó la mirada con un gesto incómodo pero firme. «Buenos días, David.
Pues ya no es tu oficina. ¿Cómo que no es mi oficina? ¿De qué hablas? Leí la carta sobre el escritorio. David se acercó y vio en el centro exacto de la superficie de madera una nota escrita a mano con la inconfundible caligrafía de su padre. Esta oficina no es para ti. Las palabras lo golpearon como puñetazos. Era la misma frase que había escuchado la noche anterior, ahora convertida en sentencia contra él. Sintió que las rodillas le temblaban. Robert, esto tiene que ser una broma. No es una broma, David. El señor Miller me nombró CEO esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus pertenencias del depósito y abandonar el edificio. Es imposible. Yo soy el CEO. He pasado años construyendo esta compañía con mi padre. Ya no, David. Los papeles de tu destitución están oficialmente archivados. Causa justificada, pérdida de confianza y conflicto de intereses. David sintió que el mundo se le venía abajo. Sacó su celular para llamar a su padre, pero antes de marcar, Robert le entregó un sobre cerrado. El señor Miller me pidió que le diera esto. Con las manos temblorosas, David abrió el sobre. Dentro había una carta mecanografiada con el membrete de la empresa. David, las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos lo imaginamos. Anoche me dejaste claro que ya no tengo un lugar en tu vida. Hoy te dejo claro que tú tampoco lo tienes en mi compañía. Tienes hasta el mediodía para desocupar cualquier propiedad a mi nombre. El departamento de Lakeshore Drive, el auto, todo. Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como debiste hacerlo hace años. No me busques. No me llames. No intentes usar intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu padre, que ya no te reconoce, Michael Miller. David leyó la carta 3 veces antes de asimilarla. No era solo el empleo, era todo. Su casa, su coche, su estilo de vida, su seguridad económica. Todo se había esfumado en una sola mañana. Robert, tienes que ayudarme. Has conocido a mi padre por años. Esto es una locura pasajera. David, yo vi lo que le hiciste anoche. Mi esposa misma sintió repulsión cuando se lo conté. El señor Miller es el hombre más justo que conozco, pero también el más firme. Cuando toma una decisión no hay marcha atrás. Pero soy su hijo, su único hijo. Fuiste su hijo. Anoche decidiste ser otra cosa. David salió del edificio de la empresa como un sonámbulo. En el estacionamiento vio una grúa enganchando su BMW. El chofer le mostró una orden judicial de embargo por falta de pago. Espere, debe haber un error. Ningún error, señor. El contrato está en incumplimiento y sin aval. El vehículo se retira de inmediato. David tuvo que caminar hasta la estación de metro más cercana, algo que no hacía en años. Durante el trayecto su teléfono no dejó de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Al llegar finalmente a su departamento, encontró a Teresa llorando en el sofá con una notificación legal en la mano. David, tenemos 24 horas para dejar la casa. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué? Tu padre canceló todas las garantías. Debemos $600,000 que no tenemos. David se dejó caer en una silla derrotado. En menos de 12 horas había perdido el empleo, el auto, la vivienda, la estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su padre. Las palabras que pronunció la noche anterior ahora resonaban como una maldición. Ese asiento es de mi suegro. Lárgate. Ahora era él quien estaba fuera de todo. David pasó las siguientes 2 horas intentando asimilar el tamaño del desastre que se había tragado su vida, mientras Teresa alternaba entre llantos histéricos y reproches amargos, empacando a toda prisa lo más valioso antes del desalojo. «Esto es tu culpa», gritó mientras metía joyas en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan torpe de empujar a tu propio padre delante de los niños?» «Teresa, tranquilízate, esto puede arreglarse. Solo necesito hablar con él». «¿Hablar? David, nos han quitado todo, la casa, el carro, tu empleo. ¿Qué vamos a decirle a mis papás?» Esa pregunta golpeó a David como una bofetada. Anthony Moore, su suegro, había presenciado la humillación que él le había hecho pasar a Michael, y si había algo que Anthony valoraba por encima de todo, era el respeto familiar y la dignidad del patriarca. David tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su suegro. Necesitaba apoyo, un aliado, alguien que intercediera por él. «Anthony, soy David. Necesito hablar contigo urgente».
La voz que respondió fue más fría que el hielo. David, esperaba tu llamada. Anthony, pasó algo terrible. Mi papá perdió la cabeza. Me arrebató todo por una simple pelea familiar. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio helado. ¿Una simple pelea? David, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Bueno, Fue solo un malentendido. Ya sabes cómo son estas cosas entre padres e hijos. No, David, no lo sé, porque jamás le habría faltado al respeto a mi padre como tú lo hiciste anoche. El pánico comenzó a apoderarse de él. Anthony, por favor, Teresa y los niños necesitan estabilidad, tú lo entiendes. Lo que entiendo perfectamente es que vi a un hombre de 42 años humillar en público al padre que le dio todo. Te vi empujar a Michael al suelo solo para cederme un asiento que nunca pedí ni quise. Pensé que entenderías lo que significa el respeto. Respeto, David. No se construye respeto faltándole al respeto a los demás, y mucho menos a tu propio padre. David escuchaba el desprecio creciente en la voz de Anthony. Su última esperanza se desvanecía. Anthony, somos familia. Teresa es tu hija. Los niños son tus nietos. Exacto. Y justamente por eso no puedo permitir que mis nietos crean que esa conducta es aceptable. Teresa y los niños siempre contarán con mi apoyo. Pero tú, David, demostraste ser alguien en quien no se puede confiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que un hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá apoyo económico, ni trabajo en mis empresas, ni techo en mi casa. Las piernas de David flaquearon. No puedes hablar en serio. Nunca he estado más serio en mi vida. Además, he decidido contactar a Michael para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento deplorable. ¿Vas a disculparte con él? Por supuesto. Un hombre de su talla no merecía semejante humillación, mucho menos frente a su propia familia. Además, le voy a proponer una sociedad de negocios. Las palabras de Anthony golpearon a David como martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegro, ahora Anthony se estaba alineando directamente con su padre. Anthony, por favor, piénsalo otra vez. Ya lo pensé, David, y la conclusión es clara. Michael Miller es el tipo de persona con la que quiero hacer negocios. Tú no. La llamada terminó de golpe, dejando a David con el teléfono apagado en la mano. Teresa había escuchado toda la conversación desde la puerta. El color desapareció de su rostro. Mi papá no nos va a ayudar, susurró. No. ¿Y qué vamos a hacer, David? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen escuela. Yo tengo mi trabajo. No sé, Teresa. No lo sé. En ese momento, Jacob e Isabel bajaron las escaleras, alertados por las voces altas y el desorden de maletas y cajas en toda la casa. ¿Qué pasa?, preguntó Jacob, con la preocupación de un adolescente que siente que su mundo se derrumba. ¿Por qué mamá está llorando?, añadió Isabel con voz bajita. David miró a sus hijos y sintió una vergüenza más profunda que cualquier otra en su vida. ¿Cómo explicarles que por su orgullo y su necedad toda la estabilidad de la familia se había desmoronado? Hijos, tenemos que hablar. Teresa comenzó con la voz quebrada. ¿Es por lo de anoche con el abuelo?, preguntó Jacob directo. La pregunta mostraba que incluso ellos habían comprendido la gravedad de lo ocurrido mejor que el mismo David. Sí, hijo, así es. Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?, preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. Se veía tan triste. David no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta. El abuelo nos quiere mucho, continuó Isabel. Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él? Yo pensé... ¿Pensaste qué, papá?, insistió Jacob, porque parecía que lo odiabas. No odio a tu abuelo. Pero lo trataste como si lo odiaras, replicó Jacob con una madurez que le rompió el corazón. Y ahora él seguro nos odia también. No, hijo, él los quiere. Jamás les haría daño. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en nuestra casa? ¿Por qué mamá está empacando todo? David se dejó caer en el sofá, completamente derrotado. Sus propios hijos lo estaban juzgando, y tenían razón, porque papá cometió un error muy grande, admitió al fin, un error que va a cambiar nuestras vidas. ¿Puedes pedirle perdón al abuelo?, preguntó Isabel con la inocencia de una niña que aún cree que los problemas de los adultos se resuelven con una disculpa sincera. Ya es demasiado tarde para eso, cariño. Teresa se sentó junto a él
y por primera vez en todo el día su voz no sonó a reproche, sino a tristeza profunda. David, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos vamos a vivir con mis papás. Hui bogi chat GPT ya no y que. No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien capaz de humillar a su propio padre de esa manera. Teresa, somos una familia. No, David, una familia se construye con respeto y valores. Y anoche dejaste claro que no tienes ninguno de los dos. David miró a su esposa, a sus hijos, las maletas, la notificación de desalojo sobre la mesa. En menos de un día había arruinado toda su vida por un arranque de soberbia absurda. Y lo peor era que su papá tenía razón. Todo se lo había buscado él mismo. Las consecuencias habían llegado, mucho más duras de lo que jamás imaginó. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de su existencia. Mientras Teresa acomodaba con cuidado las cosas de los niños, él buscaba desesperado alguna salida a su desastre financiero. Sus cuentas estaban congeladas por deudas pendientes, la tarjeta principal bloqueada, y hasta el cajero le rechazó los $50 que intentó retirar de su cuenta personal. En su billetera apenas quedaban 300 en efectivo, los últimos rastros de su antigua vida acomodada. ¿Dónde piensas dormir esta noche?, le preguntó Teresa al cerrar la última maleta de los chicos. No lo sé, tal vez en un hotel barato mientras logro ordenar las cosas. David, mírame. Ella lo detuvo y lo enfrentó sin rodeos. ¿De verdad crees que vas a ordenar tu vida después de esto? Tu papá no es alguien que actúe por impulso. Esto lo planeó para que fuera definitivo. Es mi padre, Teresa. Algún día tendrá que perdonarme, así como tú lo perdonaste cuando se equivocó. Espera. Nunca se equivocó contigo. Siempre fue perfecto, generoso, comprensivo. Y así fue como le pagaste. Las palabras de Teresa dolieron más que cualquier reproche externo, porque cargaban una verdad imposible de negar. Michael había sido un padre ejemplar, y David lo había respondido con ingratitud y desprecio. A las 6 de la tarde, llegó el camión de mudanza que Teresa había contratado para llevar las cosas a la casa de sus padres. Los niños observaban con tristeza silenciosa cómo se cargaban sus juguetes y muebles. «¿Papá viene con nosotros?», preguntó Isabel mientras subían su bicicleta rosada. «No, mi amor. Papá tiene que arreglar unos problemas primero». «¿Y cuándo los va a arreglar?». Teresa miró a David con una expresión que llevaba años de decepciones acumuladas. «No lo sabemos, Isabel». Jacob, más directo como buen adolescente, encaró a su padre sin rodeos. «Papá, ¿te vas a quedar sin casa por lo que le hiciste al abuelo?». «Es más complicado que eso, hijo. A mí no me parece complicado. Tú fuiste malo con él, y ahora él es malo contigo. Es como en la escuela. Si pegas, te castigan». La crudeza de la observación de Jacob dejó en claro que incluso un muchacho entendía mejor que su propio padre la lógica de causa y efecto. Para David ya era demasiado tarde. Eran las 7 de la noche. Teresa terminó de empacar todas sus cosas y las de los niños. La casa, que hasta unas horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía una cáscara vacía con apenas los muebles básicos que pertenecían a la propiedad. «David, necesito que firmes estos papeles». Teresa le entregó una carpeta con documentos legales que había preparado mientras él perseguía soluciones financieras imposibles. «¿Qué son?», preguntó él. «Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogado los redactó esta tarde». David sintió como si le clavaran un puñal en el estómago. «Ya fuiste con un abogado». «Claro, pensabas que me iba a quedar esperando a ver hasta dónde caías. Tengo que proteger a los niños. Teresa, esto es demasiado. Solo necesito tiempo para... ¿Para qué, David? Encontrar a otro suegro con dinero al que puedas traicionar. Buscar la aprobación de otro hombre humillando a tu propia familia. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo? Que mis hijos tuvieran que ver a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo. ¿Sabes que no es justo? Que después de 15 años de matrimonio, yo descubra que mi esposo es capaz de semejante crueldad». David firmó los papeles con las manos temblorosas. No tenía alternativa. Sin recursos económicos, sin trabajo ni hogar, no podía ofrecerle estabilidad a nadie. «Los niños podrán visitarte los fines de semana, cuando tengas un lugar adecuado para recibirlos», le informó Teresa mientras guardaba los documentos firmados. «¿Y cuándo será eso?».
Cuando demuestres que eres una persona confiable de nuevo, si es que alguna vez lo logras. A las 8 de la noche, David se encontró solo en una casa vacía que ya no era suya, con $300 en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus pertenencias estaban en cajas en la bodega de la empresa, bajo custodia de Robert. Salió a la calle y deambuló sin rumbo por las avenidas iluminadas de Navidad en Chicago. Familias caminaban felices, los niños corrían con juguetes nuevos, las parejas se abrazaban contra el frío del invierno. Todos parecían tener un hogar al cual volver, menos él. Encontró un hotel barato cerca de Union Station, donde pudo pagar $200 por 3 noches. Le quedaban $100 para comida y transporte. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón oscuro. Se sentó en la cama a contemplar la magnitud de su ruina personal. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿David Miller? Sí. Habla Mark Delgado del bufete Delgado & Asociados. Su padre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. Que el señor Miller ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas, ni intermediarios de su parte. Cualquier incumplimiento de esta instrucción resultará en una orden judicial de alejamiento. Es mi padre. Señor Miller, legalmente el señor Michael Miller tiene derecho a decidir con quién mantiene relación. Su decisión era definitiva. La llamada terminó, y David comprendió que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que también había cerrado toda posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. El rostro que lo observaba parecía haber envejecido 10 años en un solo día, con ojeras profundas, la barba descuidada y la ropa arrugada. Era la imagen exacta de lo que era, un hombre que lo había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, al intentar dormir en una cama extraña, David repasaba las últimas 24 horas que habían cambiado su vida por completo. Apenas 2 días atrás era director de una empresa exitosa, vivía en un departamento de lujo, conducía un auto deportivo, tenía una familia estable y el respeto de su comunidad. Ahora era un hombre sin casa, sin empleo, sin familia, sin recursos y sin un futuro a la vista, y todo por un momento de arrogancia que duró menos de medio minuto. Las palabras que había dicho resonaban en su cabeza como una maldición. Este asiento le pertenece a mi suegro. Levántate, ahora. Y ahora era él quien estaba fuera de todo. 3 días después del desastre de Navidad, mientras intentaba asimilar su nueva realidad en la diminuta habitación del hotel, recibió una llamada inesperada que le cambió la perspectiva. «Papá», era la voz de Jacob temblorosa y cargada de emoción. «Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número?» «Estoy usando el celular de mamá. Papá, necesito contarte algo importante. El abuelo vino a vernos». El corazón de David se aceleró. «¿Michael fue a la casa de tus abuelos maternos?» «Sí, ayer en la tarde. Mamá no estaba, había salido de compras. El abuelo Anthony lo recibió en la sala principal, como si fuera un invitado muy importante». «¿Y qué pasó?» «Papá, nunca había visto al abuelo Michael tan triste, pero también lo vi diferente, más firme, como cuando toma grandes decisiones en su empresa». David cerró los ojos imaginando la escena, a su padre enfrentando la situación con la dignidad que siempre lo había caracterizado. «Sigue, hijo». Nos pidió a Isabel y a mí que nos sentáramos con él. Nos explicó que lo que pasó contigo no tenía nada que ver con nosotros, que nos quería igual que siempre. ¿Qué más dijo? Que a veces los adultos toman decisiones que tienen consecuencias muy serias, pero que los nietos no son responsables de las elecciones de sus padres. Las palabras de Michael mostraban la clase de hombre que era. Incluso en medio del dolor y la decepción, protegía a los niños de ser arrastrados al conflicto de los adultos. Isabel le preguntó si estaba enojado con nosotros, continuó Jacob, y él respondió que jamás podría estar enojado con nosotros porque no habíamos hecho nada malo. ¿Y cómo reaccionó tu mamá cuando volvió? Se puso muy nerviosa. Creo que temía que el abuelo Michael la culpara por lo que hiciste, pero él fue muy respetuoso con ella.
Le dijo que entendía completamente su decisión de separarse de ti. David sintió otra punzada en el corazón. Su padre no solo lo había apartado, también estaba avalando las decisiones de quienes lo habían dejado de lado. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, Jacob. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo?» La pregunta directa de su hijo de 15 años lo obligó a enfrentar una verdad que había evitado demasiado tiempo. No había ninguna justificación válida para su conducta. «Hijo, pensé que hacía lo correcto. Creí que mostrar respeto al abuelo Anthony era importante. Pero papá, respetar a una persona no significa faltar al respeto a otra. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años». La sencilla sabiduría de su hijo adolescente lo golpeó como una revelación. Un niño de 8 años comprendía nociones básicas de respeto que él, a sus 42, había ignorado por completo. «Tienes razón, Jacob, cometí un error terrible. ¿Lo puedes arreglar?» «No lo sé, hijo. Tu abuelo está muy lastimado. Pero tú también, ¿verdad? Mamá dice que perdiste el trabajo y la casa». «Sí, perdí muchas cosas. ¿Las perdiste o te las quitaron como castigo?» Otra vez, la claridad brutal de un adolescente. Jacob entendía perfectamente que las consecuencias de David no eran casualidad, sino resultado directo de sus actos. «Me las quitaron como castigo, hijo. Como cuando me quitan el PlayStation cuando me porto mal, exactamente así. ¿Y crees que lo merecías?» David guardó silencio mucho tiempo. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de manera frontal, y la primera vez que se la planteaba a sí mismo con honestidad. «Sí, Jacob, creo que lo merecía. Entonces quizá el abuelo no está siendo malo contigo, tal vez está siendo justo». Las palabras de su hijo lo hirieron más que todos los reproches de Teresa, más que las humillaciones económicas y todas las pérdidas materiales. Un adolescente había expresado la verdad que él se negaba a aceptar. Michael no actuaba por venganza, actuaba con justicia. «Papá, ¿sigues ahí?» «Sí, hijo, aquí estoy». El abuelo nos dijo algo más. Dijo que tendríamos que elegir si queríamos tener relación con él o contigo, porque nunca volvería a estar en el mismo lugar que tú. ¿Y qué decidieron? Le dijimos que no era justo hacernos escoger, que tú eras nuestro padre y él nuestro abuelo, y que queríamos a los dos, aunque tuvieran problemas. ¿Y cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos abrazó muy fuerte y dijo que éramos muy sabios. Luego nos propuso algo. ¿Qué cosa? Que podíamos verlo los miércoles por la tarde y los domingos en la mañana, pero que nunca hablaríamos de ti con él, ni de él contigo, como si fueran compartimentos separados. David sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su padre había encontrado una manera de mantener el vínculo con sus nietos sin traicionar su decisión de romper con él. ¿Aceptaron? «Sí, pero papá, es muy raro. Es como llevar 2 vidas distintas». «Lo siento, hijo. Lamento mucho haberte puesto en esta situación. Vas a intentar arreglar las cosas con él». «No puedo, Jacob. Tu abuelo dejó bien claro que no quiere saber nada de mí. Ni siquiera lo vas a intentar». «¿Cómo voy a intentarlo si no me deja acercarme?» «No lo sé, papá. Pero el abuelo siempre dice que los problemas difíciles requieren soluciones creativas». Al colgar con Jacob, David se quedó sentado en la cama del hotel, dándole vueltas a la conversación. Sus hijos habían logrado mantener un vínculo con el abuelo, pero al precio de dividir sus vidas, y todo por un instante de arrogancia suya. Lo que más lo impactaba era la madurez emocional de los chicos, un contraste brutal con su propia inmadurez a los 42 años. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Chicago buscando avisos de empleo en su celular, David empezó a entender algo esencial. No se trataba solo de recuperar lo que había perdido, sino de convertirse en alguien digno de recuperarlo. Y eso podía ser el desafío más duro de su vida, porque era mucho más fácil volver a conseguir un trabajo, una casa o un auto, que ganarse otra vez el respeto de un hombre al que había traicionado por completo, sobre todo cuando ese hombre era su propio padre y tenía todas las razones del mundo para no darle una segunda oportunidad. 2 semanas después del derrumbe de su vida, David ya casi no tenía recursos. Los $100 que le habían quedado tras pagar el hotel se habían ido en comida básica y transporte público mientras buscaba trabajo desesperadamente por toda la ciudad. Su currículum,
que antes le abría puertas de inmediato gracias a su apellido y conexiones familiares, ahora era rechazado una y otra vez. El sector de la construcción en Chicago era un círculo cerrado donde todos se conocían, y la noticia de su ruptura con Michael Miller se había corrido como pólvora. «Lo sentimos, señor Miller, pero en este momento no tenemos vacantes», repetían en cada oficina con sonrisas amables que escondían el verdadero mensaje. Nadie quería contratar al hijo que había traicionado a Michael Miller. El 4 de enero, sin dinero siquiera para una habitación en un hostal, David tuvo que tragarse el orgullo de una forma que jamás habría imaginado. Solicitó empleo en una empresa de limpieza industrial en las afueras de Chicago. ¿Experiencia previa en limpieza?, preguntó Brenda Sánchez, la supervisora de 45 años que llevaba la entrevista. «No, pero aprendo rápido y necesito trabajar con urgencia. ¿Por qué alguien con tu experiencia profesional quiere trabajar aquí? Veo que fuiste director ejecutivo». David tenía preparada una respuesta con parte de verdad. «Tuve diferencias irreconciliables con mi antiguo socio. Necesito empezar desde cero». Brenda lo observó con ojos calculadores. Era una mujer trabajadora que había levantado su pequeño negocio desde cero y sabía distinguir entre la desesperación y la verdadera humildad cuando se presentaban. El trabajo era duro, las jornadas largas y el sueldo apenas alcanzaba los $1,200 al mes. Turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. «¿Seguro que puedes con esto?». «Completamente seguro. Empiezas mañana. No llegues tarde ni una sola vez, porque hay 50 personas esperando este puesto». Esa misma noche, David trabajó hasta el amanecer limpiando oficinas corporativas. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora empuñaban trapeadores y productos químicos de limpieza. Los trajes de diseñador quedaron atrás, sustituidos por uniformes azules con el logo de Brenda's Cleaners, Inc. Durante esas primeras semanas de trabajo nocturno, David atravesó una transformación inesperada. La humildad forzada de fregar baños y vaciar botes de basura lo hizo reflexionar sobre valores que siempre había dado por hechos: dignidad, trabajo honesto, esfuerzo verdadero. Sus compañeros eran inmigrantes, madres solteras, estudiantes universitarios que pagaban sus estudios, jubilados que buscaban complementar pensiones escasas. Nadie conocía su historia y, por primera vez en muchos años, David no era juzgado por su apellido ni por sus contactos familiares, sino por su disposición a trabajar. «¿De dónde eres, David?», le preguntó Miguel, un compañero de Ecuador, durante la pausa de medianoche. «Sé de aquí, de Chicago». «¿Y qué hacías antes?». «Trabajé en construcción, cosas administrativas». No era mentira, pero tampoco toda la verdad. David había aprendido a manejar las conversaciones sin revelar su pasado. Mientras tanto, en las llamadas semanales con sus hijos, David se enteraba de la nueva realidad de su padre. Jacob e Isabel dejaban escapar detalles que dibujaban la imagen de un negocio en transformación. «El abuelo Michael tiene un socio nuevo», comentó Isabel en una de esas charlas. «¿Un socio nuevo?». «Sí, el abuelo Anthony. Están trabajando juntos en proyectos grandes. Mamá dice que van a construir edificios altísimos». La ironía era demoledora. Su suegro, el hombre al que había tratado de impresionar humillando a su propio padre, ahora era socio de Michael. La alianza que David había intentado forzar se había concretado, pero lo había dejado completamente fuera. «¿Se ven seguido?», se preguntó intentando sonar relajado. «Casi todos los días. A veces hasta nos recogen juntos de la escuela. Se ríen mucho cuando hablan de sus proyectos». David colgó la llamada sintiéndose más solo que nunca. No solo había perdido a su padre, también había provocado sin querer una amistad y una sociedad entre Michael y Anthony que quizás jamás habría existido sin su intervención destructiva. Un mes después de empezar en la limpieza, David ya tenía una rutina que le daba una estabilidad básica, aunque frágil. Compartía cuarto en un piso de estudiantes en el barrio de Wicker Park, pagando $400 al mes de renta. Sus gastos se reducían a comida básica, transporte público y llamadas telefónicas a sus hijos. El cambio físico era evidente. Había bajado de peso por la combinación de trabajo físico intenso y una dieta sencilla. Vestía ropa práctica, barata, sin pretensiones.
Sus manos, que antes eran suaves por el trabajo de oficina, ahora estaban endurecidas por el uso diario de herramientas de limpieza. Pero la transformación más profunda era la interior. Haberlo perdido todo lo obligó a replantearse qué significaba realmente el valor personal y la dignidad. Por primera vez en su vida adulta, David sobrevivía únicamente con su propio esfuerzo, sin redes familiares ni conexiones privilegiadas. Una noche, mientras limpiaba oficinas en la Willis Tower, se detuvo frente a una ventana con vista panorámica de Chicago. La ciudad se extendía iluminada, próspera, rebosante de oportunidades y sueños. Recordó las veces que había contemplado paisajes similares desde su antigua oficina ejecutiva, convencido de que su éxito era fruto exclusivo de su talento y méritos. Ahora entendía que en realidad se había debido al privilegio heredado y a oportunidades regaladas. La diferencia era que cada dólar que ganaba en ese momento representaba sudor real, esfuerzo genuino y humildad aprendida. Por primera vez desde aquella noche de Navidad, David empezó a sentir algo parecido a la esperanza. No la esperanza de recuperar su vida anterior, sino la de construir desde cero algo nuevo y auténtico, algo que incluso podría haber hecho sentir orgulloso a un hombre como Michael Miller, aunque ya no estuviera para presenciarlo. Marzo había llegado a Chicago con la promesa de la primavera, y David llevaba 3 meses trabajando en la empresa de limpieza. Su vida se había acomodado a una rutina sencilla pero digna: trabajar de noche, dormir por la mañana, buscar oportunidades de crecimiento profesional por la tarde y mantener contacto constante con sus hijos mediante llamadas planificadas. Fue en una de esas tardes de búsqueda laboral cuando ocurrió algo que transformaría por completo su visión de la situación familiar. Tras salir de una entrevista fallida en una pequeña compañía de remodelación, decidió pasear por Lincoln Park para despejarse antes de regresar a su cuarto compartido. El aire fresco y los primeros brotes verdes de los árboles le dieron un respiro en medio de tantas dificultades. Caminando por el sendero, se topó con una escena que lo dejó paralizado. En un banco junto al estanque, Michael y Anthony conversaban animadamente, rodeados de planos arquitectónicos extendidos sobre una mesa plegable. Ambos se veían relajados, sonrientes, disfrutando claramente de su colaboración profesional. Lo que más impactó a David no fue verlos juntos, sino notar el evidente cambio en su padre. Michael se veía rejuvenecido, lleno de energía, con una vitalidad que David no recordaba en años. Sus gestos eran animados mientras señalaba detalles en los planos, y sus ojos brillaban de entusiasmo genuino. Desde su escondite detrás de un grupo de turistas, David alcanzó a escuchar fragmentos de la charla. La estructura principal puede sostener 2 pisos adicionales sin problema, decía Michael, trazando líneas con un lápiz rojo sobre los planos. Brillante, Michael. Tu experiencia en cimentaciones profundas es justo lo que necesitábamos para este proyecto. Trabajar contigo, Anthony, ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. Debimos hacerlo hace años. Estoy totalmente de acuerdo. Sabes, creo que esta sociedad va a tener mucho más éxito del que cualquiera de nosotros imaginaba. David sintió al mismo tiempo un pinchazo de dolor y de reconocimiento. Su padre no solo había encontrado un socio de negocios, sino también, al parecer, un verdadero amigo en Anthony. La complicidad entre ambos era evidente y natural. Lo que más dolía a David era darse cuenta de que su padre se veía más feliz y pleno que en mucho tiempo. Perder a su hijo no lo había destruido. Lo había liberado para crear vínculos más auténticos y gratificantes. Mientras observaba la escena, recordó las palabras que Anthony le había dicho por teléfono semanas atrás. Michael Miller es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Ahora comprendía todo el peso de esa frase. No se trataba solo de competencia profesional o conveniencia financiera, sino de respeto mutuo entre hombres con la misma integridad. ¿Y los nietos cómo están?, preguntó Anthony mientras enrollaba uno de los planos. Jacob e Isabel son extraordinarios. Inteligentes, fuertes, maduros para su edad. Han sobrellevado toda esta situación familiar con una sabiduría que me asombra. Eso es fruto de la educación que les diste todos estos años, Michael. Eso espero. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de su padre.
David sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Su padre seguía protegiendo y queriendo a sus nietos, incluso manteniendo firme su postura respecto a él. ¿Nunca te tienta la idea de reconciliarte con David?, preguntó Anthony con sincera curiosidad. Michael guardó silencio un largo momento, contemplando las aguas tranquilas del estanque. Anthony, durante 42 años creí conocer a mi hijo. Pensé que había criado a un hombre con valores, principios, respeto por la familia. En la noche de Navidad descubrí que estaba completamente equivocado. La gente puede cambiar, Michael. Pueden hacerlo. Sí, pero un cambio real necesita consecuencias reales. Si lo perdono fácilmente, ¿qué aprende? ¿Qué le enseño a mis nietos sobre lo que es aceptable? Entiendo tu punto. No se trata de castigarlo para siempre, sino de que comprenda el valor de lo que destruyó. Quizás algún día demuestre que de verdad aprendió. Pero ese día aún no ha llegado. David se alejó del parque sin que nadie lo notara, pero las palabras de su padre le retumbaron en la cabeza durante varios días. Michael no actuaba con rigidez por crueldad, sino por principios formativos muy arraigados. Aquella noche, mientras limpiaba oficinas en la zona financiera, David repasó la conversación que había escuchado. Su padre no esperaba disculpas desesperadas ni súplicas emotivas, sino señales reales de crecimiento. La duda que lo perseguía era si en verdad había cambiado, o solo estaba aguantando hasta recuperar su antiguo lugar. En las semanas siguientes, comenzó a mirarse con sinceridad. ¿Estaba aprendiendo una humildad verdadera, o simplemente aguardaba a que la tormenta pasara? La respuesta lo incomodaba. En el fondo, parte de él aún esperaba que su padre cediera y lo perdonara, dejándolo regresar a una versión de la vida que había perdido. Pero aquella charla en el parque le dejó algo claro. Michael ya había seguido adelante. No lo esperaba. Había construido una nueva vida, próspera y plena, sin él. Si David quería una reconciliación en el futuro, tendría que mostrar un cambio auténtico, no solo soportar castigos momentáneos. Y comprendió que eso demandaría más tiempo, esfuerzo y crecimiento personal del que jamás imaginó. La pregunta ya no era cuándo lo perdonaría su padre, sino cuándo él mismo llegaría a ser alguien digno de ese perdón. Esa revelación marcó el inicio de una etapa totalmente distinta en su recuperación. Diciembre volvió a Chicago con su frío característico y las luces navideñas que recordaban el año exacto desde la noche que había destrozado la vida de David. Al caminar por las calles, iluminadas tras terminar su turno nocturno, se detuvo frente a vitrinas adornadas con escenas familiares que le dolían por lo que había perdido. Su transformación en esos 12 meses había sido radical. Ya no era el hombre arrogante y privilegiado que había empujado a su padre al suelo. El trabajo físico, las penurias económicas y la soledad forzada habían moldeado otra versión de sí mismo. Sus manos endurecidas, la ropa sencilla y el rostro marcado por noches de esfuerzo contaban la historia de una humildad aprendida a base de golpes. Brenda, su supervisora en la empresa de limpieza, había notado su evolución y le ofreció más responsabilidades. David, quiero que coordines el equipo nocturno para el nuevo contrato en las torres KIO, le había dicho la semana anterior. Tu desempeño ha sido impecable todo el año y el cliente pidió expresamente que seas tú quien esté a cargo en sus instalaciones. El aumento de sueldo a $1,800 al mes le permitió mudarse a un pequeño departamento propio en un barrio obrero. No era lujo, pero sí dignidad. Compró muebles de segunda mano, decoró con sencillez las paredes con fotos de sus hijos y levantó un hogar humilde, pero verdadero. Las llamadas semanales con Jacob e Isabel se habían convertido en el momento más luminoso de su vida. Los niños habían crecido durante ese año, y en cada conversación demostraban una madurez emocional que lo dejaba sorprendido. «Papá, ¿de verdad estás bien?», le preguntó Isabel en la última llamada. «Tu voz suena distinta, más tranquila. Antes siempre parecía que estabas apurado, como si tuvieras que llegar a algún lugar importante. Ahora suenas como si estuvieras justo donde quieres estar». La observación de su hija de 13 años lo conmovió profundamente. Tenía razón. Por primera vez en décadas, David no estaba corriendo detrás de otro logro, de un ascenso o de una nueva posesión. ¿Sabes qué, princesa? Creo que tienes razón. ¿Vas a intentar hablar algún día con el abuelo Michael? No lo sé, Isabel.
Esa decisión no depende solo de mí. ¿Pero te gustaría? David pensó bien antes de responder. Me gustaría que viera que he cambiado. No para recuperar lo que perdí, sino para que sepa que al fin aprendí las lecciones que me trató de enseñar toda la vida. En la víspera de Navidad, David cumplía su turno habitual en las oficinas corporativas del distrito financiero. Mientras limpiaba el piso ejecutivo de uno de los rascacielos más prestigiosos de Chicago, se detuvo frente a los ventanales que mostraban la ciudad iluminada por las fiestas. Un año atrás había estado en una cena de lujo, rodeado de familia y comodidades materiales, y aún así era profundamente infeliz sin darse cuenta. Vivía vacío de propósito real, dependiendo de la aprobación ajena para sentir que valía algo. Ahora estaba solo, en una oficina vacía a las 3 de la mañana, ganando un sueldo modesto y viviendo en un pequeño departamento, pero experimentaba una paz interior que nunca había sentido en sus años de privilegio. Su teléfono vibró con un mensaje de Jacob. «Papá, el abuelo Michael preguntó por ti hoy». El corazón de David se aceleró. Era la primera vez en 12 meses que tenía alguna señal de que su padre mencionaba su existencia. Contestó enseguida. «¿Qué preguntó?» Quiso saber si sabíamos cómo estabas, si tenías trabajo, si tenías dónde vivir. Isabel y yo le dijimos que parecías estar bien, aunque no sabíamos detalles, porque no querías preocuparnos. ¿Y cómo reaccionó? Se quedó callado un buen rato. Después dijo, «Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender». David leyó el mensaje 3 veces. No era perdón. No era una invitación a volver. Pero tampoco era indiferencia total. Era una esperanza cautelosa. Esa noche, al terminar su trabajo, David caminó hasta la iglesia Fourth Presbyterian que permanecía abierta para las misas nocturnas de Navidad. Nunca había sido muy religioso, pero la soledad y la reflexión de ese año lo habían acercado a la espiritualidad. Se sentó en uno de los últimos bancos y contempló el altar iluminado. Por primera vez desde aquella fatídica noche de Navidad, David sintió que tenía algo verdadero, por lo cual dar gracias. No había recuperado su fortuna, ni su prestigio social, ni su matrimonio, ni los lazos familiares, pero había encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido: el respeto propio. El hombre que una vez empujó a su padre al suelo estaba lleno de bienes materiales, pero vacío de carácter. En cambio, el que ahora limpiaba oficinas de noche había perdido lo material, pero había ganado dignidad. Al salir de la iglesia al amanecer, David tomó una decisión que llevaba semanas meditando. No intentaría hablar con su padre directamente, respetando los límites legales establecidos, pero sí le escribiría una carta. No sería una súplica de perdón ni un pedido de reconciliación, sino un gesto de gratitud. Darle gracias por las lecciones recibidas, reconocer la justicia de las consecuencias que le tocaron y compartirle el crecimiento personal que había alcanzado. Una carta que Michael podía leer o ignorar, pero que David necesitaba escribir para cerrar su proceso de transformación interior, porque había comprendido que la verdadera madurez no consiste en conseguir lo que uno desea, sino en convertirse en la persona que está llamado a ser. Y por primera vez en su vida adulta, David se sentía orgulloso de lo que estaba llegando a ser. La carta que escribió en las primeras horas del día de Navidad se convirtió en el documento más importante de su vida. No surgió de un impulso, sino de días de reflexión profunda, de varios borradores y de una honestidad brutal consigo mismo que nunca antes había practicado. Sentado en la pequeña mesa de su departamento, rodeado del silencio navideño de un barrio obrero, con una taza de café barato y hojas sencillas compradas en la tienda de la esquina, empezó con «querido papá», pero tachó esas palabras. Después de 12 meses, ya no tenía derecho a esa cercanía automática. Finalmente escribió: «Querido Michael, sé que no tengo derecho a dirigirme a ti y respeto totalmente tu decisión de no tener contacto conmigo. Esta carta no busca respuesta ni reconciliación. Solo necesito contarte algunas cosas que aprendí en este año que cambió mi vida para siempre». Y David escribió durante 4 horas, detallando no su dolor ni sus pérdidas, sino su camino de crecimiento interior. Describió su trabajo nocturno no como una humillación, sino como una lección sobre la dignidad del esfuerzo.
explicó su modesto departamento, no como un castigo, sino como un aprendizaje de autosuficiencia. Durante 42 años, creí que merecía todo lo que tenía por ser tu hijo. Ahora entiendo que no merezco nada solo por haber nacido con privilegios. El respeto se gana con actos, no con apellidos. La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias. Relató cómo había observado desde lejos la sociedad de negocios que su padre mantenía con Anthony y cómo comprendió que su padre había encontrado la colaboración auténtica que él jamás supo ofrecer. Verte, trabajar con Anthony, me hizo comprender algo esencial. No necesitabas un hijo con título de director general, necesitabas un compañero que te respetara. Y yo nunca logré serlo porque estaba demasiado ocupado creyéndome con derecho a todo sin haber aportado realmente nada. Lo más difícil de escribir fue reconocer por completo mi conducta aquella noche de Navidad. No existe justificación para lo que hice. Empujarte al suelo frente a tus nietos fue el acto más cobarde y cruel de toda mi vida. No fue un error. Fue una decisión consciente de priorizar mi imagen social por encima de tu dignidad. Fue una traición en toda regla, y merecí exactamente las consecuencias que recibí. David escribió sobre sus hijos, sobre cómo había aprendido a valorar más sus llamadas semanales que cualquier logro profesional anterior. Jacob e Isabel me han enseñado más sobre madurez emocional en estos 12 meses de lo que yo les enseñé en toda su infancia. Su capacidad de mantener el cariño por los dos, a pesar de mi comportamiento destructivo, demuestra la crianza que les diste durante años mientras yo estaba demasiado ocupado con mi ego como para apreciarlo. Hacia el final de la carta, David habló del futuro sin súplicas ni expectativas. No te escribo esperando perdón. El perdón se gana con años de conducta coherente, no con palabras bonitas en un papel. Tampoco te escribo con la esperanza de que cambies tu decisión sobre nuestra relación. Respeto totalmente tu elección y entiendo que es justa y necesaria. Te escribo para que sepas que tu hijo finalmente está aprendiendo a ser un hombre de verdad. A los 43 años, por primera vez en mi vida me siento orgulloso de quién soy, no de lo que tengo. Trabajo con honestidad. Vivo con sencillez, amo de verdad a mis hijos y respeto profundamente a quienes me rodean. La conclusión de la carta fue lo que más le costó perfeccionar. Si nunca volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en una mejor persona gracias a las consecuencias que me impusiste, no a pesar de ellas, sino por ellas. Ese es un regalo más valioso que cualquier herencia material. Me diste la oportunidad de descubrir mi propio valor, separado de tus logros y tu generosidad. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba, lo suficientemente fuerte como para dejarme caer cuando era necesario, lo bastante sabio para proteger a mis hijos de mis errores, y lo justo como para tratarme exactamente como merecía. Con profundo respeto y amor eterno, tu hijo que finalmente está creciendo, David. Cerró la carta en un sobre sencillo y escribió la dirección de la casa familiar donde había crecido. No la envió de inmediato. La guardó durante una semana releyéndola cada noche para asegurarse de que cada palabra reflejara de verdad sus sentimientos. El 2 de enero él fue caminando hasta la oficina de Correos y envió la carta por correo certificado. 3 semanas después, recibió una respuesta en una sola hoja escrita, con la letra inconfundible de su padre. David, recibí tu carta y la he leído varias veces. Me alegra saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que yo esperaba que ocurriera. No estoy preparado para retomar una relación personal y quizá nunca lo esté, pero quiero que sepas que me siento orgulloso del hombre en el que has decidido convertirte. Sigue en ese camino. Michael. David guardó esa respuesta como su tesoro más preciado. No era una reconciliación, pero sí un reconocimiento. No era perdón, pero sí respeto. Y por primera vez desde aquella terrible noche de Navidad, David experimentó una paz completa. Había comprendido que algunas relaciones no se pueden reparar, pero el crecimiento personal siempre es posible. Descubrió que la aprobación más importante es la de uno mismo, y que la verdadera dignidad nace de vivir conforme a principios firmes y no de las posesiones materiales.
Su padre le había enseñado la lección más valiosa de su vida al negarse a rescatarlo de las consecuencias de sus actos, y David por fin aprendió a sentirse agradecido por ello. Si esta historia te gustó, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar